Entonces, aquí en este asiento, tengo que el bien sale de mi empresa y entonces su base imponible, ahora ya su base imponible, se contabiliza en el haber. ¿Por qué? Porque la base imponible, cuando el bien entró en mi empresa, entró en el debe. Y ahora, como ese bien va a salir de mi empresa, la base imponible ahora se tiene que contabilizar en el haber. Y para dar de baja el bien, se necesita la contrapartida del acumulado de amortización. ¿Y dónde va ese acumulado de amortización? El acumulado de amortización tiene que ir ahora en el debe. ¿Por qué? Porque antes lo contabilizábamos en el haber. Y cuando se da de bien cuando se da el bien, cuando se da de baja, todo ese acumulado de amortización tiene que ir ahora en el debe. Que el acumulado de amortización era, aquí está todo el total. El total sería 1861,22. 1861,22. Ese sería todo el acumulado de amortización que hemos hecho hasta el año 2019, hasta el día de la baja del bien. ¿Y por qué? Repito, ¿por qué todo ese acumulado ahora tiene que ir en el debe? Porque antes, cuando se hacía el asiento, aquí lo pongo, cuando se hacía el asiento de amortización del bien, el acumulado siempre iba en el haber. Pero cuando se da de baja el bien, todo ese acumulado, todo lo que se va acumulando de acumulado de amortización, ahora tiene que ir en el debe. Y por eso ahora, como digo, ahora todo el acumulado, que son 1.861 euros con 22 céntimos, ahora tiene que ir en el debe. Le doy a Enter, Enter, Enter. Y como la base imponible del bien, que es esta, la base imponible del bien, no es igual a todo el acumulado de amortización, tenemos un descuadre que aquí el propio Contaplus te lo dice, que hay un descuadre, porque, como sabemos, el debe tiene que ser igual al haber. Y en ese caso el asiento estaría cuadrado. Pero aquí hay un descuadre, porque el haber en este caso, que son 15.000 euros, no coinciden con los 1.861 euros con 22 céntimos del debe. Entonces hay un descuadre. Y el propio Contaplus te lo dice, te lo advierte. Y entonces por eso el propio Contaplus abre otra línea para que tú puedas cuadrar este asiento. ¿Cómo se cuadra? ¿O cuál es el argumento o la justificación? Se cuadra porque esta diferencia de 13.138 euros con 78, esto es un gasto para la empresa. Y entonces la subcuenta es la 671, que serían gastos para la empresa. Recordad que el grupo 6 ya son gastos para la empresa. Y esa sería la subcuenta 671. Le damos a la tecla más del teclado numérico para que se abra la búsqueda incremental y aquí podré elegir la subcuenta que necesitamos. La subcuenta 671 son pérdidas procedentes del inmovilizado material. En este caso yo he creado esta subcuenta en concreto, la 671 3.2, y es la que voy a elegir. Le doy doble clic y esa diferencia entre la base imponible y el total acumulado, esa diferencia es un gasto para la empresa porque es una pérdida que tiene la empresa. Entonces aquí le doy a Enter para que se copie el concepto anterior. Y ese gasto, ¿dónde va? ¿En el debe o en el haber? El gasto va en el debe.
¿Por qué? Porque todo lo que entra a mi empresa va en el debe. ¿Y que entra a mi empresa? Los bienes, los gastos y las compras. Por lo tanto, esta pérdida, que es un gasto para la empresa, se tiene que contabilizar en el debe, porque es un gasto para la empresa. Le doy a Enter, Enter, Enter y Enter. Y ahora vemos, aquí el propio ContaPlus nos dice que el descuadre de ese asiento es 0, porque el asiento está cuadrado, es decir, el debe es igual al haber. Los 15.000 euros que había aquí no coincidían con los 1.861 euros del acumulado. Entonces hay un descuadre. ¿Y cómo se arregla cómo se arregla ese descuadre? La diferencia entre 15.000 y 1.800 son 13.138 euros. Y eso se considera un gasto para la empresa. Y los gastos se contabilizan en el debe. ¿Por qué? Porque todo lo que entra a mi empresa va en el debe. ¿Qué va en el debe? Los bienes, los gastos y las compras. Y así es como se contabiliza un bien, cómo se contabiliza la baja de un bien cuando el bien no está completamente amortizado. Ya salgo de aquí. Y ese ha sido el tutorial, el tutorial por hoy. Recordad que ya hice otro tutorial de cómo dar de baja el bien cuando el bien está completamente amortizado. Eso es todo y nada más.